A mí me sirvió un montón también hacerlo, ¿eh? Era una charla que la tenía dando vueltas por ahí, pero no la tenía toda armada en una, así que está... Y siempre viene bien para Sí. fijar cosas. Bueno, ahora sí. ¿Ustedes están yendo al hospi algún día o no? ¿O ningún día todavía? Sí, sí, estamos yendo. Algunos, Diego va varias veces, yo voy fundamentalmente los lunes, Claro. estamos en el sector B y arriba. ¿Están con COVID o están solo con reumato, urgencias, No, internados? hay un grupo de médicos que van en forma rotatoria, van rotando por la sala de COVID cuando lo llaman. Claro, sí, igual Y que neuro. ustedes también. Sí, yo no estoy yendo como fui mamá, tengo una gorda de 7 meses, ella iba a ir a la guardería del hospital y nos dieron la licencia por padres, que se llama, Claro, porque no tenía con quién dejarla, así que yo no estoy yendo por Martina, pero el resto del equipo sí. Los residentes están más con COVID y los plantas van una vez una vez cada uno, digamos, para ver urgencias, pacientes que estén ahí dando vueltas o ¿y recetas sobre todo. tienen algún mail si surge algún problema o se manejan directamente con pacientes que aparecen ahí directo? Se abrió un mail que está pegado en la puerta de neurología para que los pacientes escriban ahí por cualquier cosa si es que van y está, bueno, seguramente si van a estar está cerrado. Y mis pacientes por lo menos, que yo ya vengo porque yo empalmé justo la licencia por maternidad, volvía y arrancó el COVID, así que yo nunca volví. Pero yo siempre me manejé con un mail de neuromuscular, así que mis pacientes me escriben ahí y hacemos lo que podemos. Claro, y sí. Consultas virtuales en lo que se puede y después, bueno, esperar hasta que esto pase, no queda otra. Te vamos a pasar algunos de los mails de reumato, Eugenia, pues nos están bombardeando de una forma. Y ¿Sí? ahora empezó como una forma de telemedicina también, así que seguro que a partir de ahí te podés conectar, no sé muy bien cómo va a funcionar, Sí, directo con el mail del paciente y podés verlo, claro. como una consulta como uno puede hacer con su consultorio, pero desde el hospital. Claro, lo que pasa es que con la de ustedes como la nuestra es una especialidad que si no tenés contacto con el paciente es como, si no lo Sí, podés sí, revisar, no sí. lo podés ver, es muy difícil, pero sí, obvio, antes que nada, por lo menos verle la cara de si está sufriendo o Sí. no, si está mintiendo o no, qué sé yo. Pero sí, es ayornarnos a la situación, no queda otra. Bien. Euge, si querés, dejo de compartir la pantalla y ya vas cargando tu presentación. Bueno, dale, sí, la tengo toda abierta ahí. Hola a todos los que se van conectando. A ver, compartir pantalla. Bien. Está Hay una perfecto. parte en los videos, no son muchos videos igual, traté de que no se hiciera porque si no después empiezan los líos con los videos. Pero que no logro, pero es un problema de mi PowerPoint, que hay unos que salen bien y otros salen lentos. Si salen muy lentos voy a salir de acá y lo voy a pasar común. Pero Dale, ahí puede perfecto. que haga lío con la compartida, así que me avisas, me decís no se ve y veo qué tengo que hacer. Dale, buenísimo. Ya son y media, no sé si querés esperar un ratito más, porque se va a seguir sumando gente. Esperamos Eh, un dale, toquecito. unos 3 minutitos. Sí, sí, sí. Sí. En esta época los tiempos son distintos. Así es. Uno está medio perdido con los días. Son todos un poco parecidos. Totalmente. Sí, sí. ¿Y la beba cómo anda? Bien, ahí la dejé, a ver si se dormía de vuelta, pero me parece que no, así que está con el padre. Ah, bueno, porque si no la traíamos acá a la conferencia. Ah, sí, sí, ella ha participado de varias ya. Cuando, porque mi marido él sí está trabajando, si bien en casa, pero de reunión en reunión, parece un telecentro, le digo yo a mi casa. Así que él no para, está trabajando más que antes, pobre.
pero bueno, cuando tengo así nos organizamos un poco y él se queda y eventualmente le ha tocado, siempre le hace lo mismo, cuando está con él, o se hace caca y se mancha toda, o lo hace trabajar al padre, cuando lo tiene. Está bien, así aprende. Claro, claro. Así que bueno, ahora vamos a ver qué le depara esta mañana el padre. Está con él. Pero no, re bien la gordita. Anda gateando por toda la casa. Qué Nos tiene bueno. loco. Sí. Sí, sí. Bueno, que si querés ir arrancando, Bueno, yo quería, bueno, agradecerte ante todo por la buena disposición y por la posibilidad de darnos esta clase. Seguramente Diana te va a comentar algo, pero para nosotros es importantísimo el contacto con neuro, para el enfoque de muchos de los pacientes que tenemos, donde las miopatías inflamatorias son uno de los diagnósticos diferenciales. Muchas veces el cuadro clínico es claro, en eso por ahí no tenemos tanto problema, pero otras veces son matices, ¿sí? Son cuadros complejos donde el mecanismo de la debilidad muscular no queda tan claro, y ahí en esos pacientes la verdad que la consulta con neuro, tenerla también a un piso, como tenemos la mayor parte de la interconsulta, es sumamente importante, y ustedes con la experiencia que tienen, ya con la sola evaluación clínica de los pacientes, muchas veces orientan más hacia un problema de la unión neuromuscular y demás, y eso verdaderamente para nosotros es muy enriquecedor y nos ayuda en el diagnóstico diferencial y obviamente en la terapéutica en el día a día. Así que por eso nos parecía importante esta charla, y bueno, felicitarte por la gorda y agradecerte por la charla. ¿Sí? No sé, Diana, si querías comentar algo. No, exactamente lo mismo. Fundamentalmente agradecer porque realmente es un tema muy frecuente para nosotros, no solo en las miopatías inflamatorias específicas, sino que el compromiso muscular está presente en muchas otras enfermedades, y el compromiso neuromuscular o del nervio exclusivo también. Así que para nosotros es muy importante poder diferenciar estas cosas y jerarquizar un poquito el electromiograma, o aprender un poquito a verlo también, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición, Eugenia. Muchas gracias. Bueno, muchas Euge, gracias. si querés. Sí, muchas gracias a ustedes. En realidad, bueno, felicitarte, Diego, por tu iniciativa, por lo menos para mí, por los que estuve charlando con los otros neurólogos. Es importantísima esta relación entre nosotros y estamos a un piso, como vos decís, y la asistencial, los tiempos, el trabajo afuera hace que por ahí estemos medio lejos a veces cuando quisiéramos estar más cerca. Así que este puntapié me parece que está buenísimo y estaría bueno que lo sigamos haciendo, y bueno, cuando termine esto poder hacerlo personalmente si se puede, o por ahí esta vida también está buena incorporarla a nuestra actividad. Me parece que esto hemos aprendido, por lo menos yo, la tecnología no es algo muy, muy bueno no soy muy buena con esto, pero me parece que nos une un poco más. Así que bueno, agradecerles por la confianza y agradecerles por la invitación, y bueno, espero que esto continúe también. Hoy cuando empezamos a armar, cuando Diego me llamó para armarlo, estábamos viendo a ver, el chat, ¿cómo se llama? Cómo encarar el tema, porque en sí debilidad muscular es un tema muy amplio, y prácticamente todas las patologías de neurología tienen debilidad muscular. Entonces, bueno, lo focalizamos un poco más, sobre todo en mi caso, que es cuando venga un paciente a periférico con debilidad muscular. ¿Qué hacemos nosotros? Me parece que eso es por lo que me contaba Diego, es lo que a ustedes les parece muy rico, y en realidad a nosotros nos encanta hacer. A mí me encanta desmenuzar al paciente completo, porque nos da es mucho tiempo. La verdad que la primera consulta, que es como vamos a ver en la próxima diapo, la primera consulta viene un paciente y dice: doctora, tengo debilidad muscular. Bueno, ahí arranca la consulta, y esa es mi cara, porque con debilidad muscular podemos agarrar todo el sistema nervioso periférico, por lo menos porque viene a periférico, porque si viniera en neurología podría agarrarse el sistema nervioso central y periférico también. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Que prácticamente lo hacemos con todos los pacientes, en algunos nos orientamos más a una cosa a otra, según lo que la consulta nos va llevando, ¿sí? Es toda una incertidumbre la primera consulta con el paciente.
pero sí tenemos un esquema que es el que voy a compartir con ustedes, que es lo que hacemos habitualmente. Nuestro abordaje lo que hace es incluir 3 puntos por lo menos, ¿sí? Primero tenemos que distinguir si realmente es debilidad muscular o es otra cosa, porque el paciente le dice debilidad a un montón de cosas, y está en nosotros, no es que el paciente nos está mintiendo, sino es la forma que él tiene de expresarlo, y está en nosotros poder ver si realmente es debilidad muscular o no. Una vez que sabemos o que sospechamos o que pensamos que sí que es debilidad muscular, ver de localizar la lesión en el sistema nervioso y en nuestro caso en el sistema nervioso periférico. Y después de ahí para poder ver si podemos determinar la causa de la lesión. Y en un último punto sería el tratamiento, pero no nos alcanza la clase hoy, la charla. Así que bueno, ¿es debilidad? Tenemos que saber que debilidad es sinónimo de pérdida de fuerza. O sea, el paciente tiene que disminuir su potencia normal de ese músculo, ¿sí? Que no es lo mismo que fatiga, ¿sí? Y muchas veces el paciente consulta por debilidad, y en realidad lo que tiene el paciente es fatiga. Nosotros vamos, lo revisamos, y la fuerza, que vamos a hablar de cómo nos revisamos, la fuerza está conservada, pero el paciente dice que él tiene debilidad. Entonces intentar diferenciar con el interrogatorio si es debilidad o es fatiga, que en realidad la fatiga es la imposibilidad o la incapacidad de mantener la fuerza en un tiempo, ¿sí? Bien, ¿cómo evaluamos la fuerza? Esta es la escala que usamos nosotros habitualmente, que creo que se usa, es más bien universal, para que todos hablemos un mismo idioma, porque si no después, ¿qué es debilidad para uno? Si está más débil, más fuerte, se trata de buscar formas para que hablemos todos el mismo idioma, y la escala esta del MRC va del 0 al 5, en donde 0 es la parálisis, o sea, falta de fuerza, y 5 es normal, y en el medio va a tener en cuenta si vence o no la gravedad, si ofrece resistencia y demás. Hay otra escala que por ahí en algunos estudios de investigación la van a leer, que es la MRC simplificada. ¿Qué es esto? En vez de tener 5 puntos, tiene 3, y justamente lo que, si bien es menos específica, lo que busca es disminuir, digamos, la diferencia entre los diferentes observadores, ¿sí? Es más amplia, pero sirve por lo menos para que estemos hablando un poco más similar todos cuando estemos evaluando un paciente a distintos tiempos y distintos observadores. Entonces, habíamos dicho, definimos que el paciente tiene debilidad muscular, o por lo menos sospechamos que realmente él consulta por debilidad muscular. Bueno, ahora ¿qué nos queda? Localizar a dónde está el problema que le genera a él esa debilidad. Nosotros en sistema nervioso periférico lo dividimos en 4 grandes grupos, arbitrariamente, porque no siempre es uno solo el que está comprometido, pero en general sí. Tenemos la motoneurona, que es, digamos, el primer gran capítulo, que puede generar debilidad, el nervio, y cuando hablamos de nervio, incluimos raíces, plexo y nervio propiamente dicho. Después tenemos la unión neuromuscular o la placa motora, y el músculo. Las 4 entidades pueden dar como síntoma debilidad. Pero cómo se da esa debilidad y acompañado de qué otros síntomas es lo que a nosotros nos va a ayudar a ponerlo, tratar de encasillarlo, entre comillas, en uno de estos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hay 6 preguntas que no pueden faltar y son súper importantes y súper importantes de cómo las vamos a llevar, porque por ahí nosotros le vamos a hacer una pregunta al paciente y nos va a contestar de vuelta. El paciente, cuando yo le pregunte factores precipitantes, y no sé, doctora, yo tengo debilidad. ¿Y cuándo empezó? No sé, no va a entender muchas veces por qué le hacemos tantas preguntas si él solo consulta por debilidad y quiere que lo revisemos. Entonces, es importante explicarle que todo lo extra, fuera de la debilidad, es lo que a nosotros nos va a ayudar a definir, ¿sí? Entonces, estas 6 preguntas, en las 6 preguntas están incluidos tanto la anamnesis como el examen físico, y recién ahí, de hecho, nosotros los métodos complementarios es prácticamente los últimos 20% para el diagnóstico. El 80% para nosotros, para llegar al diagnóstico, prácticamente es el anamnesis y el examen físico. Así de importante es para nosotros esa etapa de la primera consulta. Por eso nos tomamos bastante tiempo. Sé que a veces el consultorio es tirano y no nos da, pero tratamos de hacerlo porque eso nos va a ahorrar mucho tiempo después. Entonces, síntomas y signos. Habrán escuchado lo que llaman síntomas positivos y síntomas negativos, es decir, síntomas o más o menos, y que va a hablar de debilidad, fatiga, intolerancia al ejercicio, si tiene atrofia, disfagia, disnea. Todo esto o lo dice el paciente o le preguntamos si tiene, ¿sí? Porque él va a decir debilidad, pero por ahí tiene disfagia, o tiene falta de dificultad para respirar, o la voz le fluctúa, o se le cae el párpado. Por ahí hay síntomas que los va a evocar directamente el paciente, porque son, por ejemplo, una tosis,
el paciente se ve al espejo y se la ve, entonces la va a contar, pero hay otros síntomas que no, y que tenemos que tenerlos en la cabeza como para preguntar. Lo mismo que los síntomas positivos, parestesias, dolor muscular, o contracturas, o calambres, o si tiene visión doble, ¿sí? A nosotros eso nos va a ir orientando, porque si es debilidad más síntomas sensitivos, ya en la cabeza vamos a ir orientándonos, seguramente por ahí estamos frente a una neuropatía. Si no tiene síntomas sensitivos, por ahí nos vamos a orientar hacia una motoneurona, un músculo o miastenia. Y así nos vamos orientando según los síntomas que nos va diciendo el paciente que el paciente tiene. ¿Cuándo y cómo? O sea, la evolución temporal también. Nos tomamos el tiempo. En miopatías, sobre todo en las miopatías hereditarias que vemos nosotros, la evolución temporal es importantísima. Yo este grafiquito acá, vi que Vero está conectada, se lo robé a esclerosis múltiple, pero para que vean, medicina nos sirve de todo mezclado con todo, porque en sí las miopatías también pueden tener, las neuropatías también pueden tener esta evolución. ¿Cómo es la evolución de esa debilidad que el paciente refiere? En brotes y remisiones, es decir, viene, tiene debilidad y se va. Esto podríamos hablar, por ejemplo, las desmielinizantes 6DP, podría ser con esta evolución. Hay miopatías que se llaman parálisis periódica, que justamente tiene parálisis periódicamente. Puede ser una vez al año, puede ser una vez al mes, ¿sí? Y el paciente no se puede parar, puede durar unas horas, a veces unos días, y después recupera. Cuando el paciente venga a la consulta, va a tener un examen físico normal. Y ahí va a ser, bueno, era debilidad, era fatiga. Bueno, hay que saber y tener en la cabeza que existen este tipo de entidades que puede suceder que el examen físico sea normal, y el diagnóstico va a surgir del interrogatorio. Entonces, ¿cómo es esa evolución temporal en brotes y remisiones y después se hizo lentamente progresiva, o fue siempre progresiva desde el inicio? Y cuándo empezó también es clave, porque muchas veces preguntamos, ¿y cuándo empezó? Y el paciente nos dice, hace 2 años. Porque por ahí hace 2 años hubo un hito en la evolución de su enfermedad, por ejemplo, una fractura. Se fracturó el pie porque el paciente se caía frecuentemente, pero no, y cuando se fracturó, desde que se fracturó, no recuperó la debilidad. Eso es lo que nos dice el paciente. Pero por ahí si le decimos, bueno, pero usted siempre, no, yo siempre caminé medio raro, me decían, me tenía todos apodos en base a mi marcha, en mi familia caminamos todos más o menos así, por eso es que no le presté atención, en realidad, desde que soy chico que camino raro. Entonces, para nosotros el inicio de la enfermedad no es hace 2 años, por ejemplo, el paciente tuviera 35, sino la edad de inicio tiene que ser por lo menos en la niñez. Y eso nos va a cambiar el diagnóstico probable etiológico al cual vamos a buscar. Entonces, siempre tomarnos el tiempo y preguntar un poquito más allá de la primera respuesta del paciente. Herencia. Herencia familiar es un tema, y generalmente, por lo menos los que vienen al consultorio, tienen familias súper numerosas. Entonces ahí debería haber otro emoticón ahí que agarrándonos la cabeza. ¿Cómo hacemos la herencia familiar? La verdad que también hay que tomarse el tiempo de hacer el dibujito. Casero, no vamos a hacer un súper árbol genealógico, por lo menos a mí no lo sé y no viene al caso, sino más o menos, bueno, sí, el paciente índice, para arriba los padres, los abuelos de las 2 líneas maternas y paternas, para abajo si tiene hijos, a los costados los hermanos. Si podemos, los tíos también, ¿sí? Mientras más información podamos recabar, ¿sí? Porque, y poder a grandes rasgos, poder identificar si es un tipo de herencia dominante, si vemos varias generaciones afectadas, o si es un tipo de herencia recesiva, si vemos pocos afectados y por ahí una misma línea, o sea, una línea horizontal afectada. Pero ¿por qué dibujarlo y no escribirlo? Porque a veces puedo poner, sí, bueno, hermano, tío, primo, y si escribimos mucho, decimos, son muchos, es dominante. Porque puede pasarnos que puse acá abajo, vemos varias generaciones afectadas, pero vemos que lo transmiten las mujeres, siempre lo padecen mujeres y hombres, pero el hombre no lo transmite. Si yo no lo dibujo y no analizo y no me meto en ese gráfico, me pierdo que es una herencia mitocondrial. Y yo, por ejemplo, este paciente vía autosómica dominante, él pide un exoma. No lo voy a ver, porque el exoma no evalúa el ADN mitocondrial. Entonces hay que tomarse el tiempo. Lamentablemente, aunque sea tirano, en la primera consulta, por lo menos un dibujito y pintar en negrito el que está afectado, a nosotros gráficamente nos sirve un montón. Y también, por ejemplo, preguntar, porque el paciente dice, no, nadie en mi familia tiene esto. Pero ¿conoces a tus padres? No, mi papá nos abandonó, o soy adoptado, o estamos peleados. Entonces, no conoce. Entonces, no es lo mismo desconocer, y ahí, bueno, no nos va a servir la herencia, pero no vamos a descartar, en el primer estudio no vamos a descartar la herencia autosómica dominante. Vamos a tener que estudiar un poco más.
pero por lo menos no lo descartamos si es que lo tomamos como que no tiene. Entonces, todas esas preguntas, que esta sobre todo, la de si es adoptado o no, o si conoce a los familiares, no sale espontáneamente del paciente, hay que ir a buscarlo. Factores precipitantes es la cuarta pregunta. Bueno, acá tenemos mucho en común con los reumatólogos, los fármacos, ¿sí? ¿Cuántas neuropatías secundarias a medicamentos tenemos? Nos ha pasado, y este es un caso particular nuestro que nos tocó, una señora que venía hacía un montón de tiempo con debilidad en el brazo derecho, era una plexopatía. Yo estoy segura que le pregunté, pero cometí el error de no escribirlo, y bueno, y así pasó por otros colegas, y tenía una plexopatía, ¿sí? El tema es que ella tenía hoy 60 años, ¿y qué había pasado? Había tenido un cáncer de mama, le habían hecho radioterapia, pero hacía 30 años, para ella eso no era importante. Sí, y nosotros podemos ver plexopatías actínicas 30 años después, pueden empezar los síntomas 30 años después. Nos rompimos la cabeza pensando de dónde podía ser, y el resultado fue ese con la resonancia. Bueno, la doctora Binagui nos ayudó, se veía el sitio de entrada del rayo y demás. Pero es muy importante preguntar lo mismo, los medicamentos que toma ahora, y si tiene antecedentes de alguna cirugía de importancia, y preguntar directamente, cáncer, porque si no lo preguntamos, el paciente se olvida. Otro medicamento muy utilizado y que tenemos frecuentemente, las estatinas, que también las estatinas tienen dos formas de ser tóxicas para el músculo. Tanto toxicidad directa de la medicación, o también por una respuesta inmune, que vamos a hablar de las miopatías inflamatorias. Entonces preguntar si toma estatinas, si tomó estatinas, ¿sí? El ejercicio, hay miopatías, hay un gran capítulo dentro de las miopatías que es por intolerancia al ejercicio. El paciente por ahí viene por debilidad, que hoy en la consulta no la tiene, pero él dice, yo antes corría una maratón y ahora ya no puedo, ¿sí? El frío, el calor, hay miopatías, estas parálisis periódicas, pueden ser desencadenadas por frío, por calor. Hay neuropatías que empeoran mucho, las neuropatías de fibra fina. El calor puede hacer que, si bien ellos sienten calor, cuando por ejemplo en la enfermedad de Fabry, es muy común que es en los niños, que falten al colegio por una fiebre, o sea, por fiebre faltarían todos, pero a la mínima temperatura alta, un dolor insoportable. Bueno, eso que nos haga sospechar de que algo está pasando y no es psicológico como muchas veces, como la fibra, sobre todo lo que pasa con las fibras finas, que no tenemos estudios para cuantificarlas y verlas, tenemos que creer nada más, ¿sí? Y los síntomas y los signos sistémicos, ¿sí? Esto también, el paciente dice, pero ¿para qué diablos me pregunta esto la doctora si yo vengo por debilidad? Bueno, alteraciones cardíacas, nos pasó con un paciente, tenía marcapaso, el paciente tenía 40 años y venía por debilidad, disnea, tosis, venía con un diagnóstico probable de crisis miasténica, y en realidad el paciente, le vemos, cuando le sacamos la remera, tenía una cicatriz, le habían puesto un marcapaso a los 17 años. Él ni lo contaba el marcapaso. Por suerte no llegamos a hacer el electromiograma, porque no se podía. Entonces, alteraciones cardíacas, alteraciones respiratorias, y en eso preguntamos indirectamente, porque no es el pulmón en sí, sino somnolencia diurna, nos hace pensar que por ahí hay una hipoventilación nocturna, y habla de un compromiso restrictivo por debilidad de los músculos respiratorios, hepatomegalia, si tiene características dismórficas, rash cutáneo, hipertrofia gemelar, contractura, deformaciones, bueno, prácticamente todo le preguntamos al paciente, lo que nos diga, y lo que falte va a ir al próximo punto, que son los patrones de debilidad. Después de que le interrogamos completo al paciente, ¿sí? Vamos a ir a revisarlo. Cuando lo revisemos al paciente también, lo mismo, todo. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Lo hacemos pasar al fondo, como quien dice, vamos al consultorio de atrás, que por suerte, la verdad que en mi caso particular soy una privilegiada, tengo para interrogarlo adelante y para revisarlo atrás, así que lo puedo pedir que se desvista, se quede en ropa interior, y ahí vamos y lo vemos. Vamos a ver la deambulación, a todos los pacientes los tenemos que ver caminar, ¿sí? Y lo vamos a hacer acostar. Por ahí, es verdad, no a todos, porque yo acá ya estoy media sesgada de que estoy yendo a buscar, porque en el interrogatorio más o menos me di cuenta, puedo pensar que puede ser o placa, si hablaba de una debilidad que era fluctuante, ¿sí? que se fatiga con el ejercicio, y que si descansa mejora. Bueno, en ese caso, y tenía diplopía y caída del párpado, me voy a ir a orientar hacia miastenia, y el examen físico va a ir medio dirigido. Pero en sí, a todos sí los hago caminar, ¿sí? Y caminar, y que vaya, que vuelva, y en puntas de pie, porque hay una debilidad distal
que puede pasar desapercibida si no le pido yo que se pare en punta de pie y que camine con los talones. Cuando es muy sutil, no sé, los gemelos, por ejemplo, nos pasa muchas veces el paciente no puede caminar en punta de pie, pero cuando yo lo reviso de la fuerza segmentaria y le hago fuerza acostado en los gemelos, no le gano. Entonces, ¿es un 5 o es un 4? En realidad, el gemelo es un músculo tan fuerte que para que yo le pueda ganar con mi mano es difícil, pero todos deberíamos poder pararnos en punta de pie y soportar nuestro peso. O sea, si el paciente no lo puede hacer, eso es debilidad. Entonces, punta de pie y talones. A la inspección, tanto si tiene escápulas aladas, si hay atrofia, hipertrofia, si hay retracciones articulares, nos ayudan mucho las retracciones articulares en las miopatías porque son muy pocas las miopatías hereditarias que generan retracción. Entonces, de tantas que hay, si vemos la clasificación son 1.000.000, nos reduce a 3 o 4. Escoliosis, contractura, miotonía, evaluar la miotonía, ahora vamos a ver unos videitos de dónde podemos encontrar miotonía. La piel, esto en reumatología, ustedes son más expertos que nosotros en mirarle la piel a los pacientes, para ver si tienen esto del signo de Gottron, si hay algún exantema, queloides, hay miopatías hereditarias que predisponen después de la cicatrización en forma de queloides, si hay quemaduras, úlceras, ¿sí? En el caso de las neuropatías severas, puede ser por anestesia, ¿sí? Las fasciculaciones, ir a buscarlas en la enfermedad de motoneurona, ¿sí? Entonces esto nos va a ir agregando signos a nuestro interrogatorio e ir confirmando nuestra sospecha de si era placa, si era nervio, si era músculo, o descartando y llevándonos hacia otro lugar, que los dos terrenos nos pasan. Nos puede sacar de una idea y llevarnos a otra, o mantener nuestra idea primaria. Pero es tan importante el examen físico como el interrogatorio. La fuerza, bueno, acá la fuerza nosotros usamos esa escala y hacemos una evaluación segmentaria. También les voy a compartir la tablita porque está buena, no hace falta que sepan todos los músculos, pero sí visualmente sirve para también orientarnos si estamos en nervio, en músculo, si es en nervio, si es asimétrico o es simétrica, ya la vamos a ver. Palpación y percusión. Vemos el tono siempre para ver si es espástico, si es flácido, los reflejos si están aumentados, disminuidos. Bueno, y en este caso la miotonía, si no la dijo el paciente, la buscamos nosotros, y la fasciculación es lo mismo. Con el martillo le golpeamos para ver si logramos evocar alguna fasciculación y apoyar nuestra sospecha diagnóstica. Sensibilidad, que también es a veces es engorroso porque es difícil evaluar la sensibilidad, el paciente por ahí colabora, por ahí no, pero para diagnóstico diferencial nos sirve un montón. Si hay compromiso sensitivo, lo primero a pensar es el nervio. ¿Sí? Por ejemplo, en una debilidad distal, lo más frecuente es que las polineuropatías sean distales, pero también hay miopatías distales. De hecho, hay miopatías inflamatorias que pueden dar compromiso distal. Entonces, ¿nervio o es músculo? Compromiso sensitivo nos ayuda a diferenciar. Si hay compromiso sensitivo, altas probabilidades que tenga una neuropatía. A ver, puede tener diabetes y puede tener una miopatía, y sí, bueno, ahí no nos va a servir ese dato porque la pérdida de la sensibilidad puede ser por diabetes, una polineuropatía diabética común. Pero siempre buscarlo porque puede ayudarnos. Es un dato que nos sirve un montón. Y también la ataxia, si hay ataxia o no, si es apendicular, si es axial. Bueno, revisamos a todo el paciente y ahora voy a ver si se ve la marcha. Da la vuelta. Acá voy a salir, avísame, Diego, por favor, si es que no se ve. A ver. No, perdón. El anterior había arrancado. ¿Ahí la estoy compartiendo o no? No, ahí se ve lo que dice el Goers, pero no se ve el video. No, entonces salgo, dejo de compartir y la vuelvo a compartir. Ponete de costado. Ay, no puedo salir, perdón. Mirando para allá. Levanta los brazos hacia adelante. Ay, no soy buena con esto, Ahora perdón. Ay, se me fue. No me parece el Zoom. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Fíjate que estás en PowerPoint o dónde. Sí, voy a hacer una cosa. Ese video lo voy a dejar porque si no voy a hacer lío. Vuelvo a lo normal. Dale. Lo que mostraba en ese video, bueno, es la marcha que ahora vamos, en este video sí anda bien. Vamos a ver si hay una marcha de lo que llamamos marcha de patos, es decir, que el paciente bascula cuando va caminando. Bueno,
Se las cuento la marcha, perdón por los problemas técnicos. A las dos pacientes, esta paciente Gouto es en común con ustedes, ¿sí? Ustedes también la ven a Gouto, porque me parece que tiene un Sjögren. Esta paciente tiene una miopatía, pero estamos viendo si es una miopatía hereditaria con una enfermedad del tejido conectivo, o esto que hablaba Diego al principio. No es fácil. Las miopatías inflamatorias fáciles son divinas, pero por ahí después tenemos otra, Barrios, Marta, que no sabemos si es miastenia, miositis y un combo de cosas. Pero bueno, vamos a hablar de lo que hacemos, por lo menos al principio, para ver qué puede tener. La marcha es muy importante, tanto ver cómo esta marcha cómo bascula. A simple vista, si la vemos, decimos, listo, esta paciente tiene una debilidad muscular proximal, porque bascula, claramente bascula, y el árbol no nos deja ver que también tiene un estepaz. ¿Sí? Ahora estoy pidiendo que se ponga en punta de pie, no hay chance. ¿Sí? Es tan severa la debilidad distal como la proximal, pero a simple vista lo que nos parece a nosotros que es solo proximal. ¿Sí? En este caso, en esta paciente, la estamos viendo súper avanzada. ¿Qué nos va a interesar acá? ¿Cómo empezó? Acá tengo que preguntarle a ella qué fue primero, porque ahora veo debilidad severa proximal y distal. Si empezó proximal, voy a buscar un tipo de miopatía, y si empezó distal, voy a buscar otra. ¿Sí? Y en Gouto, que es esta paciente, bueno, digo el nombre porque ustedes la conocen, pero en ella la marcha no es tan basculante, ¿sí? Tenía alguna dificultad para pararse en punta de pie y en talones, pero vamos a ver en la que sigue. No, vamos a poner sobre ella. En la que sigue, que yo lo que busco, después de que camina, le busco el Gower, el signo de Gower. Es que le hago acostar y veo cómo se levantan los pacientes. El signo de Gower, por si no lo vieron alguna vez, es esto que repta sobre sus piernas. Yo a ella le pido que se levante sin apoyarse en ningún lado, solo puedo usar su cuerpo y veo qué hace. Fíjense que agarra sus manos y traba las rodillas porque si no las traba se cae. Eso es sinónimo para nosotros de debilidad proximal. Pero esta forma, buscando el signo de Gower, no solo vemos la debilidad proximal, que a veces con la marcha podemos no verla, porque de hecho Gouto prácticamente no se puede levantar. A ver. Pero fíjense la diferencia, que es lo que quiero mostrar, esto sí se ve. La técnica que usa para levantarse es distinto. Miren, Gouto lo que hace es rola primero y después se levanta. Ella no tiene tanta debilidad de cuádriceps, isquiotibial, ella tiene más debilidad axial, ¿sí? Debilidad de los músculos respiratorios. Que ella se haga así significa que no tiene abdominales. Fíjense cómo se levanta esta chica. Ella tiene abdominales. Está bien que si vemos un poquito más se ayuda con los codos. Algo de debilidad abdominal tiene, pero no como, o sea, puede por lo menos intentar levantarse con los abdominales. En cambio el otro no. Ojo, un paciente que tiene esto seguramente tiene compromiso restrictivo respiratorio. Entonces nos hace apurar los tiempos hacia qué vamos a ir a buscar, ¿sí? Después la miotonía. La miotonía la podemos ver distal en las manos, ¿sí? Y también puede tener disfagia por miotonía. Que esa es una de las disfagias lindas, entre comillas, porque la podemos tratar, ¿sí? La disfagia por ELA, más que fonoaudiología no le podemos dar, en cambio la disfagia por miotonía sí. Entonces, una forma de evaluarla es percutiendo, queda contraído, y ese es el famoso rodete miotónico, o simplemente cuando el paciente entra a la consulta le damos la mano en vez de darle un beso, porque seguramente ahora va a ser más frecuente eso, y él no nos suelta la mano, ¿sí? Y el paciente a veces eso no lo describe como miotonía, sino dice, yo tengo una rigidez en las manos. Bueno, definamos rigidez, que es, le cuesta relajar, ¿sí? La dificultad en la relajación. Y esta en la lengua, ¿sí? Para no ir a tocarle la faringe, también baja lengua y vemos el rodete cómo queda alrededor del baja lengua. ¿Alcanzan a ver? Queda contraído el rodete miotónico en la lengua. Y entonces este paciente tiene disfagia porque quedan los músculos contraídos. Con fenitoína o carbamazepina, santo remedio. Y les había dicho que les iba a compartir la tablita. Después de que lo hicimos caminar en punta de pie, talones, se acostó, se levantó, le dimos la mano, bueno, todo lo que acaban de ver, lo vamos a hacer acostar o sentar, según eso es la práctica de cada uno, y vamos a evaluar todos los músculos. Vamos a empezar cada uno con su esquema, yo empiezo cara, miembros superiores, miembros inferiores, puede ser al revés, puede ser salteado. Yo uso esa para no olvidarme, porque si no me pierdo en el camino y no sé qué revisé y qué no. Y vamos a ver
primero los orbiculares de los ojos y de los labios, son muy importantes, pedirle que tire un beso y hacerle que haga fuerza, inflar los cachetes y que no los puede, porque a veces una debilidad de los músculos orbiculares de los labios puede pasar desapercibida, hay que ir a buscarla. La lengua es un músculo que no lo evaluamos habitualmente y es un músculo que nos dice información. Miembros superiores, lo que hacemos es de proximal a distal, vamos diciendo desde el deltoides, bíceps, tríceps, y lo que tiene esta tablita, más allá de cada músculo, que no hace falta que evalúen todos, nosotros, porque bueno, específicamente nos dedicamos a eso, pero tener algunos músculos en la cabeza proximales, algunos distales, y a simple vista, yo veo la tabla, y sin mirar los números, sin mirar los músculos, yo ya estoy viendo si, por ejemplo, veo 3, 3 arriba y 5, 5 abajo, tiene debilidad proximal, sin importarme los músculos. Y también voy a ver si es simétrica o asimétrica, ¿sí? Por ejemplo, veo debilidad distal, ¿sí? En las manos y en los pies. Y de los dos lados es igual. En primer lugar, voy a pensar una polineuropatía. Si estoy pensando en nervio, porque tiene compromiso motor y sensitivo, y veo de los dos lados que es distal, o puedo proximal distal, pero asimétrico, ahí salgo de la polineuropatía habitual para ir a pensar en una mononeuro múltiple, ¿sí? Y ahí me cambian los diagnósticos, y solamente viendo la tablita, que a veces, cuando estamos en un 3 o un 4 de fuerza y en algunos un 5, en el examen físico, si no lo escribimos, parece simétrico, pero no lo es. Entonces, pequeñas cositas que nos muestra la tabla, que nuestra cabeza, en un 4 y un 3 y un 4, o un 2 y un 3, no nos damos cuenta, pero si después lo vamos a analizar, sobre todo en mononeuropatía múltiple, que tenemos en común con reumatología, generalmente si nos viene a nosotros se los mandamos a ustedes, porque seguramente hay algo reumatológico dando vuelta, alguna reumatocosa que le decimos nosotros, nos sirve ver la tablita, si es proximal, si es distal, si es simétrico o si es asimétrico. Si tiene compromiso facial o no para las miopatías, y en miembros inferiores lo mismo, ponemos arriba proximal, abajo distal, y no nos olvidemos de los músculos axiales, ¿sí? Hay miopatías, en nuestro caso las hereditarias, que tienen más compromiso axial, la que se puso muy de moda, que es la enfermedad de Pompe, por el que se puso de moda porque tiene un tratamiento específico, compromete muchas veces más los músculos axiales que los otros. Esto que hablábamos, el paciente con Pompe, para levantarse no va a tener la marcha basculante, pero va a rolar para levantarse, porque tiene habilidad abdominal, tiene habilidad de músculos respiratorios, por eso la disnea, ¿sí? La debilidad de los músculos flexores, ¿sí? Hay veces que el paciente no tiene cabeza caída, no necesariamente tiene que tener tanta debilidad para tener el síndrome de cabeza caída y nosotros decir, tiene debilidad de los músculos extensores. Hay que ir a buscarlo siempre, evaluar flexores y extensores, y vemos si tiene compromiso axial o no. La lengua y estos músculos hablan de compromiso axial. Y estos síndromes nos sirve para después podemos ir a Google y poner miopatía con compromiso en músculos axiales, y si tiene contracturas y demás, y teniendo esta información, si es simétrica o asimétrica, viendo la tablita nos orienta un montón. Y para ir terminando y cerrar todo esto que hablamos recién, antes de ir más a las miopatías inflamatorias, esto es lo que termina la primera consulta, antes de ver qué le vamos a pedir, ¿no? Esto es lo que termina en mi cabeza o en la cabeza de nosotros cuando terminamos de ver a un paciente. ¿Qué hacemos? Lo revisamos completo y bueno, si tenía calambre, si una evolución asimétrica, siempre hablamos de los síntomas asociados, partimos de la base que tiene debilidad, ¿sí? Tiene debilidad sumada con calambre, esa debilidad es asimétrica, tiene diferentes regiones, por ejemplo en ELA, vulvar, porque tiene debilidad facial y debilidad en lengua, perdón, y miembros inferiores, y es asimétrica, y no tiene compromiso sensitivo, fasciculaciones y demás, motoneurona. Ahora, si era un paciente que tenía debilidad más parestesias, más disestesia, o tipo de dolor neuropático, y la debilidad es distal y simétrica, me voy al nervio, ¿sí? Sobre todo si tiene compromiso sensitivo, o si era asimétrica, pero también tiene compromiso sensitivo, y la evolución también, acá era imposible poner toda la información, pero estos son los puntos clave, digamos. Compromiso sensitivo, motor, debilidad simétrica, polineuropatía, me voy al nervio, ¿sí? Si tiene variabilidad diaria, esa debilidad que dice el paciente, si tiene fatiga, si a eso le sumamos visión doble, y al examen físico le encontramos debilidad o fatigabilidad, porque evaluamos, pensábamos que podía ser, y al examen físico segmentario la fuerza estaba conservada, pero al sostenerlo en el tiempo, que era la fatiga, el paciente se cae. ¿Sí? Las escalas hoy, que se llaman QMG, el paciente debería poder mantener los brazos así para arriba por lo menos 4 minutos, ¿sí?
y las piernas 1 minuto 40. Entonces la hacemos sostener en el tiempo los brazos, sostener en el tiempo las piernas y vemos si fatiga o no. En un paciente con fuerza conservada, pues un paciente ya tiene debilidad de base, la fatigabilidad es difícil de evaluar. ¿Sí? Y en el músculo, ¿qué nos va a hacer orientar al músculo? Si tiene, además de debilidad, tiene agregada dolor muscular, si tiene alguna rigidez, si tiene miotonía, si tiene relación con el ejercicio, y acá la evolución en el tiempo nos va a ayudar mucho para el músculo. Si estoy pensando en músculo, y si la evolución es aguda o subaguda, voy a ir a pensar en lo que vamos a hablar ahora. Pero si es crónica, voy a pensar en algo hereditario, sobre todo si tiene antecedentes familiares. Ojo que hay inflamatorias que pueden simular neuropatías hereditarias también, pero a grandes rasgos. Y la debilidad es proximal y sin compromiso sensitivo, tenemos los 4 grandes grupos, y esto es lo que termina de definirnos a nosotros qué le vamos a ir a pedir. Ya por lo menos definimos motoneurona, nervio, placa y músculo. Ya es un gran paso poder definir esto en la primera consulta, y vemos qué le vamos a ir a pedir para poder terminar de confirmar si podemos. El músculo, sobre todo, hoy en día, una vez que definimos que el paciente tiene una debilidad, que el compromiso y que lo que estamos viendo pensamos que es miopatía, bueno, ¿qué nos pasa con las miopatías? Tenemos patrones que se llaman fácilmente reconocibles y después tenemos los sutiles. Lo importante de la primera consulta es detectar estos. Está bien, son 6, después los sutiles son un montón. Pero si por lo menos detectamos 6, evitamos que el paciente pase por toda la batería de estudios que generalmente vienen a la consulta después de 10 años con una carpeta así grande, nos agarramos la cabeza que tengo 5 electromiogramas, 5 resonancias. Entonces, si nos tomamos un poquito de tiempo, el Duchenne y el Becker es un patrón fácilmente reconocible. Son niños, generalmente no nos vienen a nosotros ya nos viene evolucionado con el diagnóstico, pero viene al neuropediatra o al pediatra, ¿sí? Donde tienen las retracciones articulares que caminan en punta de pie y la debilidad distal es muy marcada. En un niño de 5 años o de 3 años, lo primero a pensar sobre si la herencia es ligada al X, es decir, lo tienen solo los varones y por ahí las mujeres son las que lo están transmitiendo pero sin síntomas, pensar en Becker. Emery-Dreifuss es un síndrome Emery-Dreifuss, ¿sí? Este síndrome lo pueden dar 3 mutaciones con distinto patrón de herencia, pero esto es lo que viene ahora también, el boom de la genética, y que tenemos que aprender todo genética porque si no estamos perdidos. ¿Cómo puede ser que un mismo patrón lo dé diferentes genes? Y también tenemos que saber que un mismo gen puede dar diferentes patrones. Bueno, todo esto para hacernos doler más la cabeza, por lo menos tengamos los que podemos reconocer y sentirnos contentos de que por lo menos una podemos sacar. Emery-Dreifuss, ¿qué es? Son contracturas severas, ¿sí? Este paciente no es que no estire el brazo porque no es que está flexionando el brazo, sino que no los puede estirar, ¿sí? Contracturas severas, alteraciones cardíacas y debilidad proximal. Ese es el síndrome de Emery-Dreifuss, y hay que ir a buscar 3 mutaciones. Fascia escapulohumeral, el nombre lo dice, debilidad facial, debilidad escapular y debilidad de músculos humerales. Fíjense que el deltoides, de hecho el paciente puede levantarlo hasta ahí, no hasta arriba del todo, pero el deltoides está, ahí tiene la pancita, pero tiene atrofiado bíceps y tríceps, la diferencia entre el brazo y el antebrazo. Este paciente entró sin saber qué tiene y salió directamente con el pedido de test genético para distrofia miotónica de Steiner. No se le pidió nada más. Bueno, se le pide el estudio cardíaco y demás, pero para el diagnóstico etiológico en sí se va con el estudio genético directamente. Distrofia miotónica de Steiner también, ¿sí? Es una fase característica, tienen la atrofia bitemporal, en los hombres la calvicie precoz, la miotonía y debilidad distal. Es una de las miopatías más frecuentes y que tiene la excepción de la regla. ¿Por qué? Porque es una debilidad distal, ¿sí? Es miopatía con debilidad distal, miotonía, compromiso cardíaco y una fase muy característica también. Los Steiner entran caminando y ya uno los ve. Una vez que ven uno, no se olvidan. Dermatomyositis y miopatías inflamatorias es un patrón fácilmente reconocible. Claro que están las excepciones, que son las que nos traen los dolores de cabeza, pero vamos a hablar después. Dentro de las dermatomyositis y miopatías inflamatorias, en general, son fácilmente reconocibles, pero dentro de estas hay ahora un espectro, cada vez se está estudiando más, y tratar de diferenciar una de otra es importante porque el pronóstico también es diferente, en las mismas dermatomyositis, ¿sí? Otro patrón fácilmente reconocible es la oculofaringia. Va a tener tosis y disfagia, nada más, y herencia familiar. Y este paciente entra a la consulta y se va con el pedido de test genético. Y después tenemos los patrones sutiles, que son las distrofias de cintura, que se dividen en autosómica dominante, recesiva y toda la cantidad de genes que, bueno, ahí seguramente vamos a tener que ahondar un poco más y apoyarnos un poco más en los métodos complementarios. Entonces, miopatías inflamatorias.
¿De qué hablamos cuando hablamos de las miopatías inflamatorias? La definición dice un grupo heterogéneo de debilidad predominantemente cintura escapular y pelviana, con la elevación de la CPK y un patrón inflamatorio en la biopsia. La definición es divina, pero sabemos que hay con debilidad distal, sabemos que pueden tener CPK normal, sabemos que puede no haber un patrón inflamatorio y que se pueden confundir con las hereditarias. Entonces la definición sirve para los fáciles, pero tenemos que saber que no son estrictamente todos los patrones ni que tienen que estar, pues pueden no estar, pueden ser opuestos y aún así el paciente tener una miopatía inflamatoria. Entonces hoy, ¿en dónde está el foco en las miopatías inflamatorias? En los anticuerpos. Hoy, hace un par de años, si hacemos una revisión de las clasificaciones, la primera, que fue en 1965 de Peter Ewan, dermatomiositis, polimiositis, la dermatomiositis sin compromiso en piel, CPK elevada, debilidad de cintura, y después teníamos las asociadas neoplasias, asociadas vasculitis y demás. Desde el 75 a hoy, no nos ponemos de acuerdo en la clasificación. Hay 500 clasificaciones y a medida que va apareciendo anticuerpos o que van apareciendo signos radiológicos o que van... Entonces es difícil. A mí no me gustan las clasificaciones por eso, porque en realidad no podemos clasificar todas las cosas que puedan entrar en una clasificación. Entonces uso la que me conviene para el paciente, básicamente. Pero esta me gustó, la que la publicaron en el 2017, Allenbach. Los que más estudian esto son ustedes los reumatólogos, lo que veo en las publicaciones, y los anatomopatólogos, ¿sí? Escriben un montón y estudian un montón las miopatías inflamatorias. Y esta clasificación, que la llaman clasificación integrada, ¿sí? Habla de espectros. Espectros en dermatomiositis, espectros en miopatía necrotizante, ¿sí? La miositis asociada al síndrome de sintetasa, y en este incluye el síndrome de superposición. La miopatía por cuerpos de inclusión, si bien en esa clasificación no la describe, pero sí la incluye en la clasificación, y las polimiositis, que vamos a ver si existen o no existen. Entonces sería un espectro de enfermedades, y esta clasificación se basa en los anticuerpos y en los hallazgos anatomopatológicos, basándonos que claramente hubo una clínica que lo hizo sospechar, ¿verdad? Entonces, dermatomiositis. Esta paciente también es una paciente que tenemos en común. Esta paciente la ven ustedes, Ferreira me parece que es la paciente, muy interesante, tenía todos los signos de dermatomiositis, y si podemos abrir a grandes rasgos de dermatomiositis, que es miositis más rash periorbitario con edema violáceo y el signo de Gottron. Ese es el rash que dicen que es patognomónico de dermatomiositis. Hay otros signos de dermatomiositis, no son patognomónicos, pero en el contexto del paciente uno puede tomarlo como que es parte de la dermatomiositis o como que no, ¿sí? Porque no todo rash es sinónimo de dermatomiositis con CPK elevada, ¿sí? El electromiograma, que van a ver que lo tiro siempre para abajo en esto porque no nos aporta mucho. Sí podemos ver signos de denervación como signo agudo, pero no me va a cambiar la sospecha, ni me va a cambiar, porque lo agudo lo puedo ver con la clínica. La imagen por resonancia magnética hoy en día está cada vez subiendo más en escalones, ¿sí? También vamos a hablar un poquito al final de cómo ver una resonancia, o por lo menos pedir que el imagenólogo vea, ¿sí? Cómo pedirla. Y la biopsia también nos van a ayudar los anatomopatólogos, que lamentablemente solo tenemos una que confiamos, y no sé por cuánto tiempo más vamos a tenerla. Entonces, pero bueno, se ha escrito mucho sobre la dermatomiositis, y que lo importante es ver atrofia perifascicular y que el infiltrado sea perivascular, ¿sí? Entonces, anticuerpos. Vimos que el boom actual en dermatomiositis y en miopatías inflamatorias en general, no solo en dermatomiositis, son los anticuerpos. Están descritos estos 5 anticuerpos, y cada anticuerpo se le vio un fenotipo específico, es una forma de decir, no es que puede tener otros signos, pero se ve que tienen ciertas características que se suelen repetir si el anticuerpo está presente o no. El anticuerpo Mi2, vamos a ver un paciente seguramente con una dermatomiositis clásica, ¿sí? Va a ser una enfermedad leve, va a tener debilidad de cintura, va a ser aguda, como signos puede tener el signo del Scott-en-B, que va a ser el rash en Scott-en-B, o el signo del Schall, ¿sí? Y va a tener una evolución benigna con respuesta de corticoides. Eso es lo que uno espera, ¿sí? Si un paciente tiene anticuerpos Mi2 positivos. El TIF1 no, va a ser lo contrario, va a tener debilidad, una dermatomiositis de compromiso severo, ¿sí? Severo, sobre todo a nivel en piel, ¿sí? Va a tener úlceras, edema, eritodermia, ¿sí? Y ojo con este anticuerpo y al que sigue, que es el NXP2, ¿sí?
que suelen estar relacionados con neoplasia, ¿sí? En los adultos sobre todo. En la dermatomiositis juvenil no tanto, pero sí, si tenemos un paciente adulto con dermatomiositis y estos dos anticuerpos positivos, ojo, buscarle neoplasia y seguirlo de cerca, ¿sí? El NXP2, a diferencia del anterior, fenotípicamente seguramente vamos a ver calcinosis, vamos a ver contracturas, y este es el que se puede manifestar con debilidad distal, ¿sí? O sea, que una debilidad distal subaguda, por ahí CPK elevada, y estas calcinosis, contracturas, ojo que puede ser una miopatía inflamatoria, seguir los anticuerpos. El anti-MDA5, seguramente este no lo vamos a ver nosotros los neurólogos. Va a tener un compromiso pulmonar e intersticial severo, y son de las que se llamaban en las clasificaciones anteriores dermatomiositis amiopáticas, o en las actuales también, porque también lo siguen llamando así. Una dermatomiositis sin miositis, ¿sí? Pero seguramente en la biopsia, si la vamos a buscar en el músculo, podemos llegar a ver cambios inflamatorios, aunque no se manifiesten clínicamente. A veces hay esta disociación clínica imagenológica o clínica anatomopatológica, ¿sí? Y el anti-SAE es otro anticuerpo que también estaba descrito en la dermatomiositis amiopática, pero generalmente después tienen compromiso muscular, a diferencia del anterior, ¿sí? Y se ha visto que pueden tener relación con neoplasia en Japón, el paciente con Japón, y estos pacientes pueden tener disfagia también, ¿sí? Entonces, hoy en día lo que hacemos frente a un paciente con una sospecha de miopatía inflamatoria, que por suerte ustedes en Reumato hacen los paneles, pedimos el panel porque nos va a servir a futuro, ¿sí? Al seguimiento y al tratamiento, qué tan agresivo vamos a hacer. Por ahí estamos viéndolo muy precozmente, no llegamos a ver el compromiso pulmonar, no llegamos a ver el compromiso muscular, pero si tenemos estos anticuerpos nos anticipamos a que vamos a tener que buscar más profundamente neoplasia, o por ahí si es un MI2, vamos a estar más tranquilos y por ahí corticoides y sabemos que responde. Entonces nos va a condicionar en cierta forma la presencia de estos anticuerpos nuestro proceder a futuro. Después tenemos el espectro de las miopatías necrotizantes, ¿sí? Acá lo clasifican por si está el anticuerpo SRP, si está el anticuerpo de la hidroximetilglutabicoenzima reductasa, que es el anticuerpo de las estatinas, pero hay pacientes que sin haber recibido estatina tienen este anticuerpo. Las inmunomediadas que hablan de los capilares engrosados o asociados a neoplasia o a enfermedades sistémicas, ¿sí? Estas miopatías tienen una biopsia característica, ¿sí? Si bien es necrosis sin inflamación, ¿y por qué las incluyen en las miopatías inflamatorias, idiopáticas? Porque se comportan como tal, responden a un tratamiento inmunomediado, hay depósitos de complemento, hay linfocitos a distancia, lo que predomina es la necrosis, es real, y la evolución es muy tórpida y muy severa, ¿sí? Generalmente es aguda o subaguda, pero acá está la salvedad, en niños puede ser una evolución crónica. Entonces, en un niño que llega adulto, que nos llega a nosotros, y se estudiaron todas las miopatías hereditarias y no se le encuentra el gen, y en la biopsia hay necrosis, ojo, podemos estar frente a esto, ¿sí? Que es uno de los diagnósticos diferenciales. Y en la resonancia, acá es un patrón en cierta forma característico, que vamos a ver una publicación hace poquito, se ve todo, ¿sí? Se ve inflamación, a lo que denominan imagenológicamente inflamación, ¿verdad? No es anatomopatología, sino cómo se define como inflamación en una resonancia, atrofia y reemplazo graso. Entonces tenemos los dos anticuerpos conocidos, SRP y el de las estatinas, en donde si tiene presencia de estos anticuerpos, generalmente el SRP es más severo y puede tener compromiso cardíaco, pero no son relacionados como para neoplasia. En cambio, el de las estatinas puede estar relacionado poquito, pero sí, si tenemos una miopatía necrotizante por biopsia, evolución necrotizante, y no tenemos anticuerpos, es más probable que esto esté relacionado con malignidad. Acá, en una doble cero negativa, ya sea que vemos en la biopsia, la clasifican en capilares engrosados o asociadas a enfermedades sistémicas, suelen ser de evolución más torpe. Miositis en el síndrome de superposición, estas son las que ustedes son mucho más expertos que nosotros, porque estas nosotros no las vemos, solo vemos el compromiso muscular, pero en sí el manejo es de la enfermedad sistémica que el paciente tiene. También tienen anticuerpos que no son específicos, sino son asociados, que en este caso la moraleja, sobre todo para los neurólogos, es si tenemos una paciente con una miositis probable, aunque no tengamos compromiso sistémico aún, si estos anticuerpos dan positivos nos obligan a derivarlo al reumatólogo, porque seguramente tiene una reumatocosa. Entonces, generalmente las enfermedades que están asociadas es lupus, artritis reumatoidea, Sjögren o esclerosis sistémica. Sobre todo el lupus y esclerosis sistémica por lo que leí.
¿sí? Pero en esto no me voy a meter porque esto saben mucho más ustedes, ¿sí? También se pueden hacer, han hecho algunos fenotipos asociados a cada anticuerpo, pero insisto, no son específicos, sino son asociados. En el espectro, dentro de los síndromes de superposición, pero lo ponen aparte, porque en sí tiene una biopsia específica, entonces sí podemos hablar del espectro en el síndrome antisintetasa, ¿sí? El síndrome antisintetasa lo describen, es un paciente que tiene que tener, o puede tener, enfermedad pulmonar intersticial, más miositis, más estos anticuerpos, ¿sí? Son 8 anticuerpos los descritos, y el anti-Jo1, que es el más conocido, el primero que se describió, está generalmente más asociado a miositis, y es un paciente que va a tener compromiso muscular marcado clínico, y el PL7 y el P12 tiene más compromiso de enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Sí es una entidad en C, dicen los que estudian y los que clasifican esto, los anatomopatólogos, porque ellos describen una biopsia específica. Ellos tienen necrosis perifascicular y también tienen infiltrado preinicial en el tejido conectivo, además de la inflamación, ¿sí? Y pueden tener los síntomas asociados al reino, artritis en la mano de mecánico, ¿sí? Fiebre y rash, ¿sí? Entonces, el síndrome de antisintetasa, miositis, compromiso pulmonar y estos anticuerpos positivos, con los otros compromisos sistémicos. Miopatías por cuerpo de inclusión. Inflamatoria, porque la verdad es que todas las características que vamos a ver acá son las excepciones, como la excepción en la definición. Generalmente las inflamatorias son más frecuentes en mujeres y esta es más frecuente en hombres. Las inflamatorias habituales son más frecuentes en jóvenes y estas son más frecuentes en adultos mayores, ¿sí? La debilidad en miembros superiores es distal, no es, sí tenemos debilidad proximal en cuádriceps. La evolución es lenta, crónica y asimétrica. Tiene muchas excepciones, ¿sí? Han descrito un anticuerpo, el NT5C1, pero no es específico, ¿sí? ¿Por qué la siguen incluyendo? Y tampoco tiene respuesta al tratamiento, no responde a inmunosupresores. Pero en la biopsia, si en un estadio temprano, se puede encontrar inflamación, ¿sí? Y lo que los caracteriza a esta miopatía son los cuerpos que se llaman cuerpos de inclusión, que son inclusiones túbulo-filamentosas, se ven en el microscopio electrónico, ¿sí? Pero muchas polimiositis, ¿sí? Terminan siendo miopatía por cuerpo de inclusión por la evolución, ¿sí? Pero siguen incluyéndolas en la inflamatoria porque ellos describen que hay inflamación en un inicio, ¿sí? Polimiositis, ¿existe? Otra vez. ¿Cómo definimos, cómo llegamos a la conclusión de que el paciente tiene una dermatomiositis, una polimiositis? Tiene la debilidad, hipersiquemia, electromiograma miopático, ese lo podríamos sacar, porque puede ser normal también, pero describen que la polimiositis, a diferencia de la dermatomiositis, es la biopsia, ¿sí? La biopsia es distinta, la inmunidad también es distinta, en la dermatomiositis es inmunidad humoral, y en este es por citotoxicidad directa, ¿sí? Entonces, y el infiltrado es endomicial, no es perivascular con la dermatomiositis, o sea que sí hay una diferencia. La polimiositis no es una dermatomiositis sin compromiso en piel, eso es real, pero se dice que la polimiositis es un diagnóstico de exclusión por todas estas otras miopatías inflamatorias que han aparecido independientemente de la dermatomiositis, ¿sí? Hay que monitorizarla si tenemos una polimiositis, es decir, un paciente que cumple los criterios que vemos en la definición, pero hay que monitorizarlo por si aparece algún diagnóstico alternativo, ¿sí? Pueden ser reclasificados en el caso de que la biopsia se haya hecho mal o no hayan tenido la biopsia y en algún momento haya sido una polimiositis y después por biopsia terminó siendo una dermatomiositis, o puede ser un síndrome de superposición en donde la biopsia no es característica, o una miopatía necrotizante, o una miopatía hereditaria con inflamación. A nosotros vemos pacientes con miopatías hereditarias y le hacemos la biopsia de inflamación y signo de alarma. Uy, ¿era una inflamatoria? ¿Le tenemos que dar corticoides? Bueno, hay miopatías hereditarias que pueden tener inflamación en la biopsia, que son estas, la diferlina, la anocramina, la fase escapuluminal y la aminopatía. Estas tienen otras características, tienen compromiso cardíaco, tienen retracciones articulares, la fase escapuluminal es un patrón específico, pero no siempre vemos al paciente típico. Entonces puede que llegue a la biopsia, ver inflamación y generarnos dudas. Entonces, tener presente que la polimiositis puede ser una miositis criptogénica, digamos, que todavía no sabemos o no se terminó de definir para poder encasillarlo en algún lugar. Entonces, si tenemos un paciente con una miopatía, que consultó por debilidad muscular, llegamos al tercer paso, que es determinar la causa. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? ¿Con qué papelito se va a ir a su casa? ¿Sí?
según el fenotipo clínico. Si tiene un fenotipo clínico claro, va a ir al estudio molecular, en el caso del neuromuscular, ¿sí? Ahora, si no es claro, le vamos a pedir seguramente un laboratorio, una rutina, para ver si tiene algún compromiso sistémico. La CPK, que si bien nos puede ayudar si es muy elevada, nos puede orientar. Anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos que hablábamos, los asociados y los específicos, por suerte los mandamos a reumato y en reumato los tienen. Imágenes, resonancia de músculo, cada vez está subiendo un escalón. No le pedimos a todos la resonancia de músculo, pero hay casos, sobre todo en las inflamatorias, que sí. Electromiograma de mi consultorio, si estoy pensando en homeopatía, se va a ir sin esa orden. Estoy hablando en contra de mi trabajo de lo que me da de comer, pero es la realidad. El electromiograma hoy en día, para músculo, no me sirve. Ahora, si yo estoy frente a un paciente que no sé si es músculo o es miastenia, ¿es músculo o es una ELA? ¿O es músculo o es una neuropatía? ¿O es neuropatía más músculo? Bueno, ahí sí, para diagnóstico diferencial el electromiograma me va a servir, para ver si hay compromiso sensitivo o no. Pero el patrón miopático en sí, el 50% de las miopatías puede ser normal. Puedo tener un músculo deltoides con debilidad, lo voy, lo pincho y lo veo normal. Entonces, si yo sospecho miopatía y no tengo otro diagnóstico diferencial, al electromiograma no se lo pido. La biopsia muscular ocasionalmente, cada vez más, sobre todo si es una neuropatía hereditaria, una miopatía hereditaria la que estamos sospechando, la biopsia, sobre todo porque nos cuesta mucho conseguirla y hoy en día está siendo más fácil ir al estudio genético, ¿sí? Pero si estamos sospechando de miopatía inflamatoria, sí toma relevancia la resonancia de músculo y la biopsia muscular, ¿sí? Entonces, ¿qué otros estudios, aparte de específicamente para estudiar el músculo? Vamos a ver, estudios cardiológicos. Todo paciente con sospecha de miopatía del consultorio neuromuscular se va con el pedido de electro o Holter, ecocardiograma. La espirometría la pedimos así, siempre. De hecho, ya está preimpreso. La espirometría con PIMAX, PEMAX, acostado y sentado. En el laboratorio de neumonología nos odian, pero es la información que necesitamos. Es mucho más sensible para evaluar músculos respiratorios, la PIMAX y la PEMAX, y acostado y sentado para evaluar diafragma. Si yo le hago una espirometría común, la capacidad vital forzada sola, me pierdo un montón de información. Entonces siempre le pido las espirometrías completas. Resonancia de encéfalo, la voy a pedir si estoy sospechando una miopatía mitocondrial, para fenotipificar mejor, para ver qué estudio genético le voy a pedir, si tiene una leucoencefalopatía también o no, ¿sí? Si no, no es una práctica habitual, ¿sí? Va a salir, depende de mi sospecha diagnóstica. Y la resonancia de cuerpo completo está en discusión, es muy operador dependiente, pero sí está descrita y seguramente en un futuro, cuando estén más avisados los imagenólogos, seguramente se va a pedir más, sobre todo para miopatía inflamatoria. En una hereditaria no lo voy a pedir. Pero ¿por qué justifican ellos que la resonancia de cuerpo completo puede servir en miopatía inflamatoria? Porque vería todo. Vería el compromiso muscular, vería qué patrón de músculo tiene, vería si tiene compromiso pulmonar, si hay alguna neoplasia que no conocí, y eventualmente una osteonecrosis si recibió tratamiento de corticoides. O sea que una buena resonancia completa con un buen imagenólogo que le sepa interpretar, creo que en un futuro podría ayudarnos bastante. ¿Y cuál es el rol de la resonancia en miopatías hoy en día? Antes usábamos el electromiograma para elegir el sitio de biopsia, pero las miopatías pueden ser un patrón parcheado, como pasa en las vasculitis también. Puedo que no lo vea justo en el electromiograma, lo pinché y me perdí el patrón miopático y no sé elegir la biopsia. En cambio, en la imagen, en la resonancia sí. Para ver compromiso subclínico, ¿sí? Para ver patrones de miopatía inflamatoria, que vamos a ver unos que describen ahora, y en las hereditarias. Hay miopatías que, por ejemplo, afectan los isquiotibiales, que es los músculos posteriores del muslo, pero respetan el semitendinoso. Yo clínicamente no puedo decir, tiene el bíceps femoral afectado, tiene el membranoso afectado y el tendinoso no. Imposible. Pero eso sí me lo va a decir la resonancia. Para evaluar la actividad, los daños y seguimiento, no se sabe, todavía no hay estudios, pero seguramente por ahí podría servir. Entonces traigo, por último, traigo este artículo que salió hace poquito, ¿sí? Que habla de los patrones de compromiso muscular. Y describen 66 pacientes con miopatía inflamatoria, 10 que no tenían miopatía inflamatoria, y buscaban edema, que a ellos al edema lo llaman como inflamación, en STIR. Uno cuando pide resonancia de músculo, el contraste en la resonancia de músculo no aporta mucho, ¿sí? Pero sí que tenga STIR y T1 por lo menos, siempre el T2 está. Pero STIR para ver inflamación y T1 para ver infiltrado grasa y atrofia. Que ellos al infiltrado graso o atrofia
lo llaman daño, ¿sí? Porque eso sería un cambio crónico. Entonces buscan en STIR la inflamación y en T1 el daño. ¿Y qué hicieron? Ellos hicieron solo resonancia de miembros inferiores, no completos, ¿sí? Y dividieron 6 patrones, 6 sectores, perdón: pelvis, aductores, compartimento anterior y posterior del muslo y compartimento anterior y posterior de la pierna. Y en eso fueron a ver qué vieron. También buscaban el edema subcutáneo, que el edema subcutáneo sería hiperintensidad en STIR, que sería inflamación, como lo define arriba. ¿Por qué lo buscan? Porque habla, en algunos artículos el edema subcutáneo lo dirían como patognomónico de dermatomiositis. Bueno, ellos no vieron eso. Entonces hay algunos que sí y otros que no. Por eso es que dejé con interrogante al principio si hay un patrón específico de dermatomiositis. Algunos artículos van a decir que sí, por lo que estuve revisando, y este último no vieron, o sea, puede ser que esté un poco más frecuente, pero no es significativo, ¿sí? Entonces, ¿qué vieron? No vieron relación entre el edema y la clínica. Ellos revisaron a todos los pacientes, la fuerza, y vieron que lo que ellos llaman edema o inflamación en la resonancia no era directamente proporcional. Podía haber más edema y menos debilidad, o viceversa, ¿sí? Por lo tanto, habla de los cambios subclínicos. Por ahí el paciente tenía la fuerza conservada y vieron edema en la resonancia, ¿sí? Sí hubo diferencia significativa en la inflamación y en el daño en las miopatías inflamatorias necrotizantes versus las dermatomiositis. Sí pudieron diferenciar necrotizante de dermatomiositis, pero en pelvis y en aductor. ¿Qué vieron? Acá les muestro, estaba pelvis y vemos, estas son las necrotizantes y esta es la dermatomiositis, ¿sí? Edema, infiltrado graso, atrofia, ¿sí? Fíjense que en la pelvis y en el aductor, que son estos dos compartimentos los más proximales, en las necrotizantes tenían todos los patrones, y en la dermatomiositis prácticamente ninguno, muy poquito, ¿sí? Pero siempre menor cantidad. En cambio, en el muslo anterior, ya en las dermatomiositis, que son estas acá arriba, ya tienen edema en primer lugar, y después infiltrado graso y atrofia muy poquito, pero es un estadio precoz. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Y que acá se ve, esta es la miopatía por cuerpos de inclusión. La miopatía por cuerpos de inclusión, como vimos clínicamente, era distal en brazos y proximal en piernas, mucho compromiso del cuádriceps. Bueno, ellos vieron en el muslo anterior justamente mucho compromiso, no solo atrofia, sino inflamación y infiltrado graso, ¿sí? Entonces ellos dicen que deberíamos pedir pelvis, aductor, o por lo menos al imagenólogo ir a mirar para poder diferenciar, ¿sí? Si en la pelvis no vemos inflamación y en la muslo anterior sí, apoyado por la clínica, habla más a favor de que estamos frente a una dermatomiositis o una polimiositis. En cambio, viceversa, si vemos mucho compromiso proximal en pelvis y aductor, tanto de edema como infiltrado graso, aún en agudo, estamos seguramente frente a una miopatía necrotizante. Entonces, para concluir, no sé cómo, si me recontrapasé, para concluir, la debilidad muscular puede formar parte de múltiples diagnósticos, como vimos al principio, cualquier enfermedad puede provocar. Clave el interrogatorio del examen físico, buscar si estamos frente a una miopatía, si el patrón es fácilmente reconocible. Si es una miopatía inflamatoria en nuestra sospecha, tener en cuenta los espectros que hablamos, que no es una dermatomiositis, hay un espectro, las dermatomiositis no son todas iguales, ¿sí? Y la importancia del reconocimiento para el mejor abordaje futuro y seguimiento. ¿Qué métodos complementarios? Pedirlo acorde a la sospecha clínica, y que son operador dependientes. No debe tener más peso la conclusión que ponga el imagenólogo o la conclusión que ponga eventualmente si reciben un electromiograma, no debe ser más importante que la clínica, ¿sí? Hemos recibido muchas resonancias que descartan una miopatía, y si el paciente tiene la clínica, algo tiene que tener, ¿sí? Lo mismo, el patrón de recibimos el electromiograma y habla neuropatía axonomialínica, y el paciente tiene clínica de miopatía, y por ahí el método complementario me embarra el terreno. Entonces, puede ayudar, pero no me voy a casar con ese estudio complementario, ¿sí? Siempre debe ser complementario. Ayudarnos si nos ayuda, y tratar esto también, si se puede, ir a hablar con el imagenólogo, ir a hablar con con el que hace la electromiografía, como para que todos hablemos el mismo idioma. La clínica, como siempre les digo, es soberana. Bueno, no sé si se fue clara, si dudas, preguntas, lo que quieran. Bueno, que la verdad que muy buena, recontra completa la clase. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario.
Acá en el... Gracias, Dana. Yo quería... Diego, Diana, perdón. bueno, muchísimas gracias, María Eugenia, buenísimo y muy útil. Para mí resulta bastante impactante el tema del electromiograma y las Sabía. neuropatías inflamatorias. Y bueno, creo que para mí es un cambio de paradigma, por decirlo de alguna forma. Creo que es un dato muy importante. Nosotros siempre, desde Peter y Bohans, más o menos, que estamos dándole vuelta al electromiograma, y me parece que esto es un concepto muy, muy bueno para tener, ¿no? En alguna situación, ¿le jerarquizarías el pedido del electromiograma? Por lo que veo, Para diagnóstico directamente es no diferencial. pedirlo. ¿Cómo? Para diagnóstico diferencial. Si estoy pensando que no estoy seguro de que sea músculo y es otra cosa, pedirle estimulación repetitiva, eventualmente fibra única. Bueno, en el hospital todavía no hacemos, pero si Dios quiere en algún momento sí. A veces puede simular una ELA. Tuvimos una miopatía cuando ya está muy avanzada, no sabemos si era miopatía o si es ELA. En ese caso sí. Lo que pasa es que en las miopatías, si no tengo un diagnóstico diferencial, si yo veo, por ejemplo, ¿qué veo en un electromiograma en un paciente con una miopatía inflamatoria? Si lo encuentro en agudo, veo lo que es denervación. ¿Qué es denervación? Fibrilación y ondas agudas positivas. Pero la denervación puede ser el músculo, puede ser el nervio, puede ser la motoneurona, puede ser la raíz. Cualquier enfermedad del sistema nervioso periférico en un estadio agudo puede denervar. O no, o tener un estadio agudo y no tener denervación. Entonces, no me confirma ni me descarta, o sea, no es como la resonancia que da un... Lo que pasa es que se usaba mucho más el electromiograma antes porque no teníamos otros elementos. Pero hoy, y nos da, por ejemplo, para elegir el sitio de la biopsia. Sí, le hago un electromiograma de un lado y le respeto el otro lado por sí, pero si no era simétrica y del electromiograma me dio miopático de un lado y el otro lado me da normal, no, si no tengo otra cosa, y quiero ver si, bueno, si por ahí pesco un patrón miopático, se lo hago, pero la verdad es que no me va a aportar, si mi sospecha es músculo, tengo que tener un objetivo para pedir, no. Por ejemplo, elegir el sitio de biopsia y no tengo clínica, un paciente que sospecho que puede tener una miopatía y el examen físico es normal, bueno, y no tengo acceso a la resonancia magnética, lo voy a pinchar, pero contra mis ganas, porque altas probabilidades que lo pinche, y si clínicamente es normal, el electromiograma va a ser normal, y no me va a dar ninguna información. Entonces, Perfecto. solamente pedirlo si busco algo específico. Antes era para buscar el sitio de biopsia. Hoy en día con la resonancia ya ni para eso. Entonces, por eso no, para músculo el electromiograma no me sirve. Bueno, Ahora, para muchísimas ELA y nervio, sí, ni hablar. Y miastenia, la estimulación repetitiva también. Pero músculo específicamente, el electromiograma, y por ejemplo, decir, bueno, pero si está en un estadio agudo para ver la denervación. Sí, la voy a ver, pero yo lo sabía que estaba en agudo, porque la clínica empezó hace 2 meses y tiene debilidad y sigue avanzando. Entonces, es como si fuera una redundancia. Es lindo tenerlos, sí, ni hablar, y cuando veo, y cuando me llegan igual, y los hago porque me llega como electromiograma y no como consulta, lo filmo y tengo un montón filmado y demás, porque la verdad que para mí es lindo verlo, pero la verdad que el paciente es súper cruento, el estudio. Pinchar y hacer fuerza con la aguja adentro del músculo, no es lindo. Perfecto. Entonces por eso trato de evitarlo. También nos pasa con el Steiner a nosotros, el Steiner, la distrofia miotónica de Steiner, el electromiograma es un clásico, pero ya hoy no se hace más. La única forma de que tenga un electromiograma de un Steiner es porque me llegó a la electromiografía, no a consulta. Pues si me llegó a la consulta, me quedo con las ganas, porque pincharlo y escuchar es una moto que acelera y desacelera. Escucharlo la verdad que es divertidísimo, pero divertido para mí, no para el paciente. Entonces, por eso es que hoy en día, gracias a que están apareciendo otros métodos y otros médicos que se están entrenando en eso, que para ciertas cosas el electromiograma se está yendo. Lo mismo pasa con la biopsia. Hoy con el boom de la genética, para nosotros en lo que es miopatías hereditarias, la biopsia prácticamente no la estamos pidiendo.
solo sí es importante, y en eso sí sé y se lo dicen además, sí es importante para esto, una sospecha de miopatía inflamatoria. Pero en una hereditaria, con los paneles y el exoma, nos conviene más hablar con el genetista y orientarlo y decirle, mira, buscarle estos genes a ver si encontramos algo, a que si pedimos la biopsia. Bárbaro, muchas gracias. Y no sé si alguien tiene otra pregunta, yo tengo una que seguro la tienen todos en su cabeza, que es el tema de las fibras finas, que vos decías hay que creerles. Nosotros tenemos muchísimos pacientes con fibromialgia, y muchas veces tenemos un pattern que es preocupante, de no creerle mucho. ¿Hay alguna forma en que podamos objetivarlo? ¿Se está haciendo la biopsia en este momento en algún lugar? Es la pregunta del millón. Sí, en primer lugar hay que creerles. La fibromialgia, tengo sentimientos encontrados con la fibromialgia. Podemos hablar un montón, pero sí, la biopsia, o sea, los estudios que existen hoy para estudiar fibra fina, está el QST, que es el test de umbrales sensitivos, que es subjetivo. No sé si escucharon alguna vez o qué es lo que... Ese sí se hace en el italiano, en Fleni y en el británico, tienen equipo, y en el alemán también tienen equipo, me parece, si no, corregime, doctora Figuerola, pero tengo entendido que sí. ¿Y qué es lo que hacen? Le ponen un aparatito en la eminencia tenar y también en el pie, y se pone calor, frío y vibración. Es un estímulo que se le manda al paciente. Y lo que tiene que hacer el paciente es, apenas lo siente, levantar la mano, apenas siente frío, apenas siente calor, varias veces, y en eso hacen un promedio. ¿Por qué es subjetivo? Primero, en niño no se puede hacer porque vuela una mosca y me avisa 3 segundos después, y 3 segundos sería algo significativo. El paciente tiene que colaborar, tiene que tener ganas, y si lo queremos hacer, sobre todo estamos pensando en alguien que no le cree, comillas, que tiene, puede no colaborar, y si no colabora no sirve el estudio y va a dar patológico y está mal. Pero bueno, es lo que tenemos y lo pedimos. Si tenemos posibilidad, lo pedimos, para por lo menos ponerle mucho, o sea, el técnico tiene que tener muchas ganas de hacerlo y ponerle mucho énfasis a la explicación. Ese es un estudio. Y el objetivo, como dice usted, doctora, es la biopsia de fibras finas, de piel para fibras finas. El conteo de la densidad de las terminales nerviosas, lo están haciendo, pero no sé si se abrió al final. La doctora León Ceja en el Hospital Británico, ella se fue a formar afuera. El problema es los kits, el problema son los reactivos, son de afuera, y es un trabajo bastante engorroso para hacer, ¿sí? Pero ella, yo sé que se entrenó afuera, pidió que le trajeran los reactivos, puso a punto la técnica, y estaba empezando a hacerlo, me parece que en plan de salud solamente, plan de salud del Hospital Británico. No sé si lo abrieron afuera todavía, pero bueno, en un futuro, si Dios quiere, vamos a tener la biopsia de fibra fina en el británico, pero el problema es que nadie se entrena, porque es un trabajo chino, que es contar, hay que hacer un montón de cosas para después lo que se cuente, la densidad no es tan interesante, lamentablemente. Muchísimas gracias. Muy, muy linda la clase, muchísimas gracias. Para mí es de súper utilidad. Así que muchas gracias, María Eugenia. Si quieren, después puedo pasarle con Diego la tablita del examen físico, ¿no? Para que hagan toda la fuerza segmentaria, pero por ahí en algún paciente en particular les puede servir a mí me sirve mucho para el seguimiento, no solo al principio, sino si tratan un paciente, porque a veces no me acuerdo si era un 2 o un 3 el mes pasado, y después subió un 4 o un 5, para ver la evolución. La verdad que es re piola, de que le empezamos a usar, nos está dando resultados. Acá leo una pregunta de malignidades, alguna asociada en adultos de anticuerpos. La realidad es que no lo sé, le pregunto a ustedes, los reumatólogos que tienen más experiencia, si saben de algún tumor en especial que hay que buscar en estos pacientes. En general, lo ginecológico, ovario, es uno de los primeros que uno trata de buscar, ¿no? Ajá. En forma sistemática, todo el estudio ginecológico para las dermatomiositis, si se aparecen, pero si aparecen estos anticuerpos, abrir la cabeza a buscar el tumor porque muy probablemente en algún lado esté. Así que hará la PANTAC y hará todos los estudios necesarios como para que sí se confirme, ¿no?
Claro, No sé, pantalla. Diego, si querés agregar algo. No, no, obviamente se extrema todo lo que es el screening oncológico para la edad y el sexo y los factores de riesgo que tenga, y bueno, y lo que dijo Diana, la patología ginecológica en la mujer es algo que se busca frecuentemente. Yo quería destacar algo que muchas veces la evaluación de la debilidad muscular es difícil en el paciente, incluso uno no sabe si verdaderamente tiene debilidad o no, y nos ha pasado de pacientes que retrospectivamente tenían debilidad, que eran pacientes que están acostumbrados a trabajo duro y demás, y uno lo evalúa y verdaderamente tiene más fuerza que uno a veces. Sí, me parece, quiero destacar eso que comentaste, que hay algunos signos o algunas hallazgos en el examen físico objetivos que hablan de cuando hay debilidad, como lo dijiste, la imposibilidad para ponerse en punta de pie. Eso me parece importante porque muchas veces desde el punto de vista clínico a veces es difícil. Y lo otro que quería también, como la mayoría me parece, sobre todo los reumatólogos, impactado por lo del electromío. Hoy salvaste de que pinche un paciente, así que, ¿cómo es? ¿Y qué otra cosa te quería comentar? No, si vos, para el no neurólogo, por decirlo de alguna forma, frente a un paciente que consulta por debilidad, ¿en qué situación vos te orientás más, por ejemplo, a algo neuromuscular que a algo miopático? ¿Qué manifestación clínica? ¿Hay alguna manifestación clínica que a vos te oriente más hacia algo de la unión neuromuscular, por ejemplo? La evolución en el tiempo. El tiempo o sea, porque a veces mi astenia puede no fluctuar, pero si lleva más tiempo, lo crónico y que sea más claro el paciente de debilidad, porque a veces sí, no, me canso, por ahí sí puedo, por ahí no, pero no, yo estoy débil siempre, me cuesta. Trato de indagar mucho en la evolución en el tiempo. Si esa fatiga se levanta siempre así, o por ahí se levanta y después se le pasa, entonces habla más de rigidez. Es difícil, porque aparte la miastenia es la gran simuladora, tiene ese título y es real, porque muchas cosas terminan siendo miastenia, y a la inversa también, muchas miastenias terminan siendo otra cosa. O sea, cuando viene solo con debilidad, que es difícil de separarlo de miastenia, de músculo, donde me paro es, le pregunto y le repregunto y le repregunto cómo es esa debilidad, cuándo la tiene y cómo se manifiesta. Y si la tiene hace un año, si la tiene hace 2, hincho mucho con la familia, porque si hay alguien en la familia que también lo tiene, me va a orientar, que por ahí ellos no les llevan el apunte. Y nos hemos sorprendido de que por ahí en la familia alguien más tiene algo parecido, pero sí, ahí me ayudan los métodos complementarios. Pero si me presenta el paciente, ¿dónde tenés que ir a buscar el interrogatorio de ese síntoma? El paciente se te va a ir, porque generalmente el miasténico le encanta hablar. Yo le digo, no sé si hay algún neurólogo, no sé si está Oscar, pero el miasténico es el epiléptico del neuromuscular. O sea, cuando le preguntas la historia, te puede contar un montón de cosas. Entonces, traerlo a la debilidad, traerlo al síntoma y cómo es en el tiempo. ¿Fluctúa o no fluctúa? ¿Es progresivo? ¿Tiene atrofia muscular? No, miastenia no suele venir con atrofia, lo otro sí. En eso. Pero muchas veces es difícil. Bueno, de hecho tenemos a Barrios Marta que respondió al mestinón. Bueno, eso también. Me sorprendió Barrios Marta, para mí era una miopatía, ustedes también, y responde al mestinón, y francamente responde al mestinón. La miopatía no responde así al mestinón. Un poquito de debilidad podría ser, pero como respondió ella, alteración de la placa tiene. Y la miopatía capaz que también. Preguntan, Eugen, en el chat, ¿cómo se relaciona la sarcopenia con las miopatías, con estas miopatías? No, la realidad es que no sabría cómo explicar eso por desuso en las crónicas, porque no caminan, y por la circulación, pero no me meto ahí. La verdad, discúlpame, tendría que ir a leerlo para hablar de eso. Pero eh, en las hereditarias sobre todo. No Pero sé si no. hay algún otro comentario o pregunta, si no ya vamos cerrando. Lo único que quería comentar es que en lo que es la clasificación de miopatías del 2017, ahí ya se sacó lo que es el electromiograma y la aldolasa. Así que esa es la clasificación vieja que tomaba en cuenta el electromiograma. Eso era lo único que quería mencionar. Eso no lo vi, pero... Sí, la clasificación de Euler a ser 2017. Sí, ya la sacó.
Pero no, insisto, no es porque sea en contra del electromiograma, ni mucho menos, pero creo que lo importante en estos pacientes es esto, que charlemos, porque hoy por ahí me decís, mira, a mí me quedan dudas, no sé, y por ahí el electromiograma sirva, o sea, no digo que nunca sirve, pero así como esquemáticamente el tilde de miopatía inflamatoria, le hago esto, le hago esto, le hago esto, no, solo casos puntuales, que lo charlamos entre colegas y ahí lo definimos. Bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta, Euge, yo quiero agradecerte nuevamente. La verdad, No, a me ustedes. gustó mucho y verdaderamente nos llevamos conceptos importantes que iremos consultando y subiendo a preguntarte permanentemente al noveno. Así Y que si ahí no hay puse, nada y ahí más, puse el mail también ahora en estas épocas de pandemia que me pueden escribir también. Y bueno, y el martes que viene nos vemos con electromiografía y la idea la estoy armando, la idea es justamente que si a ustedes les llega un electromiograma, que es lo que me preguntan mucho los residentes a mí, ¿sirve o no sirve? Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener un electromiograma para que sirva? Independientemente de la conclusión, ¿sí? Porque a veces yo leo los electromiogramas y ni miro la conclusión, porque no estoy de acuerdo con la conclusión, pero no se lo repito porque me sirve todo lo otro que hizo. Eso es lo que vamos a tratar de hablar la semana que viene. bueno, Euge, muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene. Dale, que anden bien, hasta luego.